Hola a todos chicos, somos el grupo número 14 y vamos a exponer lo que es la inteligencia artificial en el reconocimiento de voz. Los integrantes son Winston Altamirano Morales, Ever Alonso Ortega y su servidor Alberto García González. Vamos a hacer un repaso acerca de lo que es el contenido de este tema. Como primeramente tenemos una breve reseña histórica de lo que es el reconocimiento de voz, cómo se ha venido desarrollando. Vamos a ahondar en el término de cómo se define el reconocimiento de voz, en lo que son los tipos de aprendizaje en un sistema de reconocimiento automático. También veremos acerca del reconocimiento de una gramática restringida, la clasificación del reconocimiento de voz y algunos problemas del análisis y reconocimiento de voz, así como algunas aplicaciones. Bueno, en una breve reseña histórica acerca de lo que es el reconocimiento de voz, tenemos que desde sus inicios, en 1952, en Bell Labs, se dio lo que es un reconocimiento aislado de dígitos, medición de resonancia a través de lo que es la medición de resonancia espectral de voces. Ya para 1950 ya pueden reconocerse vocales y algunas consonantes, con analizador aislado de espectro y comparadores de patrones. Ya para los años 1960 se comenzó a experimentar con normalización temporal, según la detección de los puntos de comienzo y fin de las palabras, o sea, ya una palabra en su totalidad, uniendo consonantes y vocales. Para los años 1970 hubo avances significativos en reconocimiento de palabras aisladas y comienzos de experimentación en reconocimiento independiente del locutor, ya sea que hable una o dos personas diferentes, el sistema pueda diferenciar a las personas. A mitad de los años 1980 se usan los modelos ocultos de Markov o HMM, que obtuvo excelentes resultados en el modelado de señales de voz y es virtualmente indispensable hoy en día. Ya para los años 90 se comenzó a hacer un énfasis en interfaces de lenguaje natural y recuperación de la información en grandes documentos de voz, o sea, se crearon lo que son las bibliotecas de voz. Ahora, ¿cómo se define el reconocimiento de voz? Bueno, se dice que es una parte de la inteligencia artificial que tiene como objetivo permitir la comunicación hablada entre seres humanos y computadoras electrónicas. O sea, es el hecho de poder comunicarnos y dar órdenes a la computadora a través de lo que es la voz. Un sistema de reconocimiento de voz es una herramienta computacional capaz de procesar la señal de voz emitida por el ser humano y reconocer la información contenida en esta, convirtiéndola en texto emitiendo órdenes que actúan sobre un proceso. Aprendizaje deductivo. Los tipos de aprendizaje deductivo que se pueden dar se basan en la transferencia de los conocimientos que un experto humano posee en un sistema informático. Un ejemplo lo consiste en los sistemas basados en el conocimiento y en particular los sistemas expertos. Cada uno de nosotros sabemos lo que es un sistema experto. Entonces se basa en que un experto transmite los conocimientos al sistema a través de un sistema. También se tiene lo que es un aprendizaje inductivo, que se basa en que el sistema pueda automáticamente conseguir los conocimientos necesarios a partir de ejemplos reales sobre la tarea que se desea modelizar. Es decir, no necesita un experto que transfiera los conocimientos al sistema. Entonces tenemos que deductivo es aquel sistema en que un experto humano posee o transfiere sus conocimientos a un sistema informático. Y el inductivo no necesita de este experto para que transfiera su conocimiento, sino que él mismo aprende. Un ejemplo lo constituyen aquellas partes de los sistemas basados en los modelos ocultos de Markov o en las redes neuronales artificiales que son configuradas automáticamente a partir de muestras de aprendizaje. Bien, a continuación vamos a hablar de lo que se refiere a reconocimiento de una gramática restringida. Primeramente, para dejar un poco claro lo que se refiere a gramática, sabemos de que gramática tiene que ver con conjugaciones de verbos en pasados, presentes
también lo que es importante, el plural, singular, etc. Entonces, sobre gramática es muy esencial tomarlo en cuenta aquí en esta exposición. Entonces, se dice de que el reconocimiento de la gramática restringida trabaja reduciendo las palabras que son típicas o frases que son típicas, que ya son conocidas a un tamaño más pequeño que la gramática formal. Este tipo de reconocimiento trabaja mejor cuando el hablante proporciona respuestas breves a cuestiones o preguntas específicas, ¿verdad? En este tipo de temas se toma en cuenta el habla informal de una persona, ¿verdad? Ya el software, por ejemplo, ya reconoce de que cuando una persona está hablando de una manera informal, ya lo entiende. Las preguntas de sí o no, al elegir una opción del menú, un artículo de una lista determinada, etc. La gramática especifica las palabras y frases más típicas que una persona diría como respuestas rápidas y después asocia esas palabras o frases a un concepto semántico, que en lo anterior lo he mencionado. Como por ejemplo, vamos a retomar lo que es la palabra sí, ¿verdad? Donde se puede entender de que un sí se puede asociar a un sí, se puede asociar a un vale o a un yes de la palabra de inglés. Y también se puede asociar a la palabra ok. Ahora miremos lo que es referente al no, que un no se puede entender como un no, un nada o en absoluto. Ahora bien, vamos a exponer lo que se refiere a la clasificación, ¿verdad? Entonces acá tenemos lo que es entrenabilidad. Bien, entonces se dice que entrenabilidad determina si el sistema necesita un entrenamiento previo antes de empezar a usarse. Es decir, una vez de que el sistema sea instalado, previamente debe de pasar por un periodo de pruebas y errores para verificar de que si este sistema va a funcionar o no. Ahora miremos lo que se refiere a dependencia del hablante. Determina si el sistema debe entrenarse para cada usuario o es independiente del hablante. Esto es determinado por los desarrolladores del programa, ¿verdad? Quienes van a determinar de que si este programa, este software, va a ser para cualquier tipo de persona. Por último, tenemos a lo que es la continuidad. Determina si el sistema puede reconocer habla continua o el usuario debe hacer pausas entre palabra y palabra. Este último punto es muy relevante, ya que si la persona al momento de que está hablando no realiza pausas, pues el programa puede tener errores. Ahora tenemos lo que es robustez. Determina si el sistema está diseñado para usarse con señales poco ruidosas o por el contrario, puede funcionar aceptablemente en condiciones ruidosas, ya sea ruido de fondo, ruido procedente del canal o la presencia de voces de otras personas. Hay personas, ¿verdad?, que son sometidas a algunos exámenes de X o Y empresa, entonces se toma en cuenta si en el ambiente donde esta persona se encuentra existe ruido o no existe ruido. Por último tenemos a lo que es el tamaño del dominio. Se dice que determina si el sistema está diseñado para reconocer lenguajes de un dominio reducido, unos cientos de palabras, por ejemplo, reservas de vuelos o peticiones de información meteorológica, o extensos, miles de palabras. Así es de que hasta aquí llegamos con lo que se refiere a la clasificación de sistema de voz. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco sobre algunos problemas que estos sistemas han tenido durante su desarrollo. Bueno, algunos problemas que se han dado son la correcta elección y extracción que se debe realizar de las características de las señales de voz, el tratar con correcciones de variaciones inherentes a género, es decir, tratar con los cambios de voz, independientemente si sea hombre o mujer el que esté hablando. A esto se refiere uno de los problemas. La velocidad de emisión, pronunciación y acentos, el tamaño de los vocabularios a reconocer, el ruido y distorsiones de los entornos donde se utiliza este tipo de sistema, es decir, si el sistema donde se va a utilizar
hay mucho ruido, mucha distorsión en el ambiente. Entonces esto es uno de los problemas que se da a la hora de utilizar estos clases de sistema, porque puede causar que haya mala información o que el sistema no funcione de la manera correcta. También se ve lo que es hasta el estado de ánimo del locutor. Pese a estas dificultades que hemos mencionado anteriormente, muchas investigaciones y corrientes independientes que existen dentro del ambiente de la informática han logrado un avance y una exactitud en estos sistemas que supera el 90%. Es decir, claro, que se consideran tareas acotadas de una u otra manera, es decir, tareas pequeñas que pueden realizar estos sistemas, pero que en sí han dado resultados y se han logrado resolver muchos de estos problemas que hemos mencionado. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre algunas de las aplicaciones más comunes que estos sistemas tienen. En primera instancia tenemos lo que son los dictados automáticos. Es uno de los usos más comunes que se le da a esta clase de sistemas. En algunos casos, como podemos mencionar, se da en el dictado de recetas médicas, en diagnóstico o el dictado de textos legales. En esta clase de sistemas se usan corpus especiales para incrementar la precisión del sistema. Un ejemplo claro de esto sería Office Word. Este posee una herramienta en la cual nosotros podemos instalarla y de ocupar nuestro micrófono para ir dictando, y de esta manera nosotros dictamos lo que queremos copiar y en vez de typear solo hablamos y con nuestra voz se copia todo el texto. Ahora, estos sistemas vienen a reemplazar lo que son el trabajo de estar typeando, es decir, uno puede dictar todo el documento sin necesidad de tocar el teclado. Bueno, ahora tenemos lo que son las aplicaciones por control de comandos. Bueno, estos sistemas son de reconocimiento de habla diseñados para dar órdenes a una computadora. Estos sistemas reconocen un vocabulario muy reducido, lo que incrementa su rendimiento. Es decir, estos sistemas únicamente funcionan a través de comandos, palabras específicas que ya están predeterminadas para realizar cierta función. Digamos como ejemplo, podríamos poner como ejemplo la consola de comandos que posee Windows. Esta posee frases que ya están predeterminadas y realizan su función. Así funcionan estos sistemas. Estos sistemas poseen frases que ya tienen una función específica y uno solamente se las dice al sistema, el sistema las capta y él da la orden a la computadora para que esa función se realice. También tenemos los que son la aplicación en telefonía. Esto se utiliza en algunos sistemas PBX que permiten a los usuarios ejecutar comandos mediante habla, en lugar de estar pulsando tonos. En muchos otros casos se pide que el usuario diga un número para navegar en cualquier menú. Bueno, ahora le vamos a hablar acerca de lo que son los sistemas portátiles. Esta es otra de las aplicaciones que tienen estos tipos de sistemas de reconocimiento de voz. Bueno, debido a que estos sistemas portátiles, como ejemplo son los relojes o los teléfonos móviles, tienen muchas restricciones en tamaño y forma, se valen de estos tipos de sistemas de reconocimiento de voz para que podamos almacenar en ellos información, datos que puede ser que nosotros necesitamos y que debido a sus restricciones que tienen en tamaño y forma es más fácil introducirlo a través de voz. También está lo que son sistemas diseñados para discapacitados. Estos sistemas tienen el objetivo de ayudar a las personas discapacitadas que, digamos, tienen problemas para teclear con rapidez, así como a las personas también que tienen problemas auditivos. Estos sistemas pueden ser usados para escribir textos, para extraer textos también a partir únicamente del habla. Esto permitiría, por ejemplo, que las personas que padecen de sordera y no son mudas puedan escribir o recibir información solamente usando su voz. Bueno, en conclusión se puede decir que esta clase de sistemas dan un beneficio y que nos ayudan a reducir lo que es nuestro trabajo, además de que facilitan nuestras tareas diarias, nos puede dar un nuevo nivel de seguridad y permite que el usuario pueda interactuar mejor con el sistema.
Y muchas gracias por su atención prestada. Espero que este tema les haya servido y hayan aprendido algo nuevo.